Jesús, gracias por encontrarnos contigo en esta noche. Gracias por llamarnos por nuestro nombre, para conocerte, para amarte, seguirte y servirte. Que todo lo que hoy podamos compartir, Señor, sea bajo tu palabra, bajo tu guía en el Evangelio y con la claridad del Espíritu Santo. Queremos ser firmes en este caminar contigo y por eso queremos ponernos en tus manos confiadamente. Regálanos más y más de tu gracia para que podamos discernir los signos de los tiempos y así poder vivir como hombres y mujeres que nos configuramos contigo, como hijo del Padre, como discípulos del Maestro, como los que sabemos escuchar y poner por obra tu enseñanza y tu ejemplo. Gracias, Señor, por invitarnos en esta noche a ser familia contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos y hermanas, pues feliz de estar aquí con ustedes desde el Seminario Mayor donde estoy prestando este servicio. Yo soy el Padre Javier Mauricio, formador en este nuevo semestre y bueno, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Pues la providencia divina me ha permitido profundizar en la espiritualidad cristiana y pues de eso se trata esta conversación. Quiero que sea muy dinámica, que sea, digamos, como una oportunidad para que, conociéndonos a nosotros mismos, conozcamos también a Dios, como decía San Agustín, que te conozca a ti, que me conozca a mí, porque conociéndome a mí es como yo te conozco. Poder vivir una interioridad, donde Dios nos habita, donde no lo busquemos por fuera, sino muy dentro, y desde allí Él hable a nuestro proyecto de vida. Él pueda mostrarnos cuál es su propósito, su voluntad en nosotros hoy. Bien. Voy a compartir en primer momento un video. Entonces quiero que estén muy atentos a él y así podemos nosotros entonces como empezar a ubicar hacia dónde va esta charla, ¿vale? Entonces les invito para que estén muy atentos. Bueno, mis hermanos, pueden apagar todo para que podamos empezar esta transmisión. Gracias. Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. El sociólogo Simón Bauman hablará acerca de la sociedad líquida. Este término lo va a usar refiriéndose al agua, siendo una sustancia que no tiene ninguna forma concreta. Esto equivale a que nada permanece,
y que la rigidez de muchas instituciones y estructuras se van desfragmentando, como es el caso de la política, la economía, la educación, la religión, etc. Y también abarca lo que es el amor, que se ha desvirtuado tanto y se disuelve como el agua. Oiga, y además se cambia de pareja y de amigos, así como se cambia de zapatos. Pero todo esto es fruto, mi gente, de una sociedad líquida que ha crecido y logrado increíbles avances en el campo científico, técnico, tecnológico. Ha crecido en sabiduría, mas no en plenitud, pues se han desconectado de lo esencial, mi gente. A mí me admira la respuesta que da Pedro a Jesús. ¿A dónde iré? ¿A dónde buscaré? ¿Qué haré sin ti? Si tú tienes palabras de vida eterna, palabras de amor, palabras de verdad, palabras que transforman, palabras que permanece. Bueno, que Pedro no dijo así exactamente. Pero mi gente, esto es esperanzador. Esperanzador frente a muchos retos que se presentan para nuestra sociedad, en las familias, en la fe. Y bueno, mi gente, el que tenga oídos para oír, que oiga. Bendiciones. Bueno, vale. Mirar bien todos el video. Ok, espero que Sí, sí. padre. Sí, padre. Bueno, gracias. Bueno, ahorita voy a compartir entonces unas diapositivas con las cuales voy a conversar con ustedes. Bueno, creo que ya está la pantalla. Este eco que se escucha, ¿por qué es? Porque está saliendo por dos equipos. Si tiene dos equipos en salida, el uno interfiere con el otro. Entonces, a uno de los dos hay que bajarle el volumen, a uno de los dos. Bueno, ahí fue. Ella es el Ok. tuyo. ¿Yo tengo dos conexiones o una sola? Ok. ¿Me escuchan? Ok, sí, ese es. Padre. Bueno, mis hermanos, ok, un momentico, que aquí he empezado por donde no es. Ok, entonces quiero proponerles que podamos conocer algo que se llama el camino espiritual de Jesús hoy, la experiencia para volver a lo esencial. Y parto de una reflexión como la que nos exponía Cristian en el video de YouTube, que habla de la modernidad líquida. Voy a tratar de explicar un poco sobre ello. Es un concepto que es muy fácil de entender. Y quiero que tengamos en cuenta este título, una fe sólida en una sociedad líquida. Ese es nuestro reto. Ese es nuestro reto. ¿Cómo consolidar una fe en medio de una sociedad líquida? ¿Qué es una sociedad líquida? Lo decía ya nuestro amigo, una sociedad donde todo es como el líquido, como el agua, ¿no? Que todo está
en movimiento, que nada permanece, que todo como vuelve a las manos también se va. Entonces, hoy estamos llamados a construir una fe sólida en medio de una sociedad líquida. Volver a lo esencial. Ese es el camino de Jesús. Como dice Mateo en el capítulo 7, versículo 24-27, vamos a querer construir la casa sobre la roca y no sobre la arena de la playa, sino una casa con cimientos firmes donde podamos entonces edificar una verdadera experiencia de Dios, una verdadera experiencia humana, ¿vale? Entonces, la sociedad líquida en que vivimos se encuentra inmersa en una carencia de valores, donde el concepto de Dios parece casi olvidado y donde premia más el materialismo que los principios morales, humanos y evangélicos. Por ello, estamos invitados a redescubrir la alegría de creer en aquel que es la vida nueva y que colma todas las aspiraciones del hombre, Jesucristo. Tengamos en cuenta, mis hermanos, que la fe no es solamente un conocimiento acartonado de verdades frías y ajenas al hombre, sino que es vivir la experiencia de Cristo resucitado para después ayudar a otros a encontrar la verdadera felicidad. El hombre de hoy, tecnolíquido, es decir, que se mueve entre la tecnología y lo líquido, lo que fluye, lo que no permanece, lo que no es estable, todo lo que es cambiante, requiere la presencia urgente de personas que hayan hecho experiencia de Cristo y la quieran transmitir a los demás, empezando de su propio testimonio de vida. Entonces viene una pregunta: ¿ser o existir en la sociedad líquida? ¿Cómo permanecemos nosotros? ¿Somos o solamente existimos en la sociedad líquida? Allí en esta imagen que ustedes ven allí, vemos una persona cruzando un puentecito pues no tan firme, y abajo pues hay un agua que corre, un torrente, un río, y todos sabemos pues lo inestable que puede ser ese puente en medio de esta agua y todo lo que puede suceder pues si uno llega a caer. Quiero invitarles entonces a pensar en lo siguiente, mis hermanos, como para ir entendiendo en qué nos movemos nosotros, en qué contexto se da la experiencia espiritual, porque no es algo que nosotros hayamos inventado, hayamos descubierto, no, es una revelación que Dios ha ido dando en todos los momentos de la historia. Y eso es lo que se llama también cambio de época. No solamente estamos en una época de cambios, de pequeños cambios, de pequeñas situaciones, de cosas que nos desconciertan, cosas que aparecen como una pandemia, cosas que aparecen como la tecnología. No, no solamente estamos ante cambios en una época, sino en una época de cambios. Y eso es muy importante. Por eso les muestro este cuadro donde se habla de la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad posmoderna. Y hay unas cosas aquí, unas flechitas rojas entre cada una de estas edades de la historia. Eso es lo que se llaman siglos bisagra. Siglos bisagra. Y esos siglos bisagra tienen unas características según el momento. Yo creo seriamente, sinceramente, que estamos en un siglo bisagra, que no empezó ahorita, ha empezado desde la era tecnológica, desde que ustedes y yo pasamos de la máquina de escribir a la computadora, desde que pasamos del teléfono fijo al celular, desde que pasamos de la biblioteca a buscar en internet la información. Esa es una era nueva, ese es un siglo bisagra que ha sido la transición entre una etapa y otra, ¿vale? Entonces, avanzo aquí, no nos detenemos muchísimo a analizar pues cada periodo, porque se lo voy a explicar de esta manera. Características de los siglos bisagra, de esos siglos que son como la bisagra de las puertas, de las ventanas, entonces que permiten tener un movimiento entre un elemento y otro.
y que se mantenga una unidad, ¿vale? Entonces, es un tiempo de confusión. Grandemente nos damos cuenta de que nunca estamos preparados para los cambios como deberíamos, ¿no? Este cambio que nos ha visitado, este cambio social, este cambio político, este cambio económico, este cambio bionatural y este cambio ecológico. Muchas cosas no estamos preparados, son tiempos de confusión, de confusión. Y cuando uno entra en confusión, como decía San Ignacio de Loyola, significa que uno entra en discernimiento, entra en una crisis donde tiene que sopesar todas las cosas de una manera más serena, de una manera más inteligente. Bien, es un siglo que se caracteriza por la inestabilidad. Por eso hablábamos de la liquidez, ¿no? Nada permanece, como que todo fluye, todo fluctúa, como cuando pretendemos entonces colocar algo sobre el agua y que se quede serena, mansamente el agua, pues no es fácil porque el viento, porque el movimiento hace entonces de que todo esté en constante inestabilidad. No se permite ni a una época, no se pertenece ni a una época ni a la otra. Piensen, hoy es el lenguaje, mis hermanos y hermanas, de lo que a veces de pronto desborda nuestra comprensión, ¿no? Lo que significa entre los muchachos la generación X, la generación Y, la generación Z. ¿Dónde estamos nosotros como generación? Y hoy se hablan de los millennials, de los centennials, de los nativos digitales, de los migrantes digitales, todo ese lenguaje. Y de alguna manera tenemos que familiarizarnos con eso porque es la novedad de lo virtual, pero no se pertenece ni a una época ni a otra. Nosotros tal vez no nos identificamos con toda la era tecnológica, pero no pertenecemos a la anterior tampoco y ya estamos sumergidos en esta otra. Es decir, que esa es una gran característica de que se es como un viajero, un extranjero, un peregrino constantemente pisando estos tiempos y estos territorios. Dios muchas veces desaparece del escenario porque empieza a reinar un materialismo, un consumismo. Esa es una tendencia de estos siglos bisagra. Hay una pérdida de valores, el relativismo moral y ético entra a cumplir una función y entonces todo se rige, digamos, por una subjetividad y entonces no aparece un horizonte que nos objetive y digamos que la libertad de cada uno se puede ver como un desenfreno, como un no tener límites y entonces puedo llevarme por delante a otra persona. Aquí es interesante lo que dice Benito Juárez y es que la paz es el respeto al derecho del otro. La paz es el respeto al derecho del otro. Y bueno, yo creo que allí mucho hay que aprender. Otra característica, oportunidad para rehacer y reconstruir la sociedad. Es decir, que no todo es negativo, no todo es para lamentar, ¿no? Hay oportunidad para rehacer y reconstruir la sociedad a partir de ese proceso de evolución, de progreso. Hay mucha riqueza en todos los aspectos y se aprovecha bien la coyuntura. Cómo valorar las redes sociales en su justo lugar, cómo valorar el progreso en las comunicaciones, la tecnología, la electricidad, tantas cosas como las que vemos hoy, ¿no? El descubrir otras fuentes de energía diferente a las que son comunes, que se explotan de la tierra. Entonces es muy importante ver que se puede aprovechar toda esa riqueza de hoy día.
Lo que vale es el presente, es otra de las características. A veces se descarta demasiado el pasado y tampoco se prevé el futuro, en el sentido de que se vuelve uno tan absolutista del presente, de que entonces piensa que todo se lo tiene que gozar, disfrutar y acabar mientras uno esté vivo, porque no importa si vienen otros atrás. Hay una tiranía, un caudillismo de la subjetividad, del subjetivismo. Y tantos otros aspectos del despertar cultural, como en involuciones sociales, religiosas, políticas y económicas de los pueblos. Entonces, pues son algunas características de los siglos bisagra que se han vivido en el transcurso del tiempo y que estamos viviéndolo seguramente desde antes del 2000 para acá. Entonces, ¿cómo podemos pensar estos cambios? Como un cambio de época, no solo época de cambios. Y yo creo que esto es muy importante para todos nosotros. Un cambio de época que trae consigo un cambio de mentalidad, un cambio de la manera de ver la vida, un cambio de la manera de creer, un cambio en la manera de pensar. Y eso no es ni bueno ni malo, eso es una realidad. Que hoy, por ejemplo, se reivindiquen los derechos de la mujer, que hoy se reivindique el derecho de los de raza negra, que hoy se reivindiquen derechos de la libertad religiosa. Todo eso es muy importante en medio de estos contextos que vivimos nosotros. Entonces, digamos que la humanidad va creciendo hacia una madurez, hacia una adultez, donde tiene que ser responsable de sí misma, ¿bien? Entonces, miren cómo podemos definir esas etapas que yo les había hablado. La prehistoria, podemos definirla como que los seres humanos, o que el hombre, se describe como descubro, luego existo. Es una etapa de descubrimientos. Descubro, luego existo. La antigua, conozco, luego existo. Aquí estamos hablando de toda la influencia de los griegos, que desarrollaron el pensamiento, la filosofía, la razón, que pasaron del mitos al logos, a la palabra, a la lógica y a reflexionar sobre sí mismo. Entonces, el conozco, luego existo. La Edad Media se caracterizó por una fuerte experiencia de creo, luego existo. Entonces, aquí ya se había dado mucho el tema del crecimiento de las religiones, del paso del politeísmo al monoteísmo, de la experiencia del Dios revelado al Dios encarnado, y hay una fuerte reflexión en toda la Edad Media que fue bastante amplia, del creo, luego existo. Luego, la Edad Moderna, que se fue abriendo también paso y que llegó con el racionalismo, con la ilustración, con el iluminismo, con el renacentismo, del pienso, luego existo. El reinado de la razón, el reinado del hombre, ya se desplazó, digamos, a Dios de su primer lugar, de su centro, y se colocó al hombre. Pero incluso en esta época, Jesús suscita a hombres y mujeres que van abriendo camino para hacernos pensar de cómo atravesar esta etapa sin perder de vista al Dios que se hizo hombre, que se entregó por nosotros, como una respuesta a esta realidad. Pienso, luego existo. Luego hablamos de una época, mis hermanos, posmoderna. Posmoderna, yo creo que siendo como optimistas, nosotros pertenecemos a esa, ¿no? O nacimos en esa época. Estamos hablando de 1800, de 1900, sobre todo, del siglo XX, XIX, XX. Hablamos de una época posmoderna, donde el ser humano se juega todo en el sentir. Siento, luego existo.
Lo importante es la emotividad, lo importante es la afectividad, lo importante es vivir las cosas apasionadamente. Entonces, es un dato de la realidad. No estamos diciendo que es bueno ni malo, es parte de ese camino del ser humano. Y luego viene la edad contemporánea, donde podríamos describirla como digito, luego existo, el hombre digital. Y en esa estamos, donde todo tiene una mediación virtual, tecnológica, y no por la pandemia, sino desde antes, ya el mundo digital ha empezado a tener una importancia muy, muy grande en la vida cotidiana de los seres humanos. El tema del celular, el tema de los grandes centros de comunicación, la economía virtual, la educación virtual. Es grande este universo de la tecnología, ¿verdad? Hoy también se habla, como hacia adelante, hacia lo que vamos a entrar a vivir, de la edad transmoderna. Transmoderna. ¿Y a qué me refiero con esa expresión transmoderna? Con trans habla de paso, de movimiento, de transformación. Se tendría que decir que el hombre hiperinformado, me hiperinformo, luego existo. ¿Eso qué quiere decir? Allí el elemento hiper significa entonces abundante, grande, de mucha cobertura. Entonces, estamos en la época de la hiperinformación, de la extrainformación, de la demasiada información, y luego existo. Entonces, vamos hacia tener casi que todo un universo en un instrumento. Y asimismo, entonces, se quiere jugar la vida y todo lo que significa, todo lo que significa la comunidad, la iglesia. Entonces, estos son datos, son realidades que depende de nuestro uso, de nuestra administración, de nuestra responsabilidad, pues entonces pueden ayudarnos a ser mejores discípulos de Jesús o puede sacarnos de onda, ¿verdad? Una fe sólida en Cristo en una sociedad líquida. Este es el tema al cual nos confrontamos hoy. Y yo pienso que no es algo tampoco nuevo, ¿no? En todos los tiempos, como les mostraba, por los siglos bisagra, pero también por los cambios dentro de cada época, pues siempre hay retos, ¿no? Nomás es pensar en la persona de Jesús y sus vivencias en el Evangelio, ¿no? Todas las situaciones contracorriente frente a la política de su época, frente a los líderes religiosos de su época, frente a las imágenes distorsionadas de Dios de su época. Entonces, todo lo que Jesús tuvo que también anunciar el reino en medio del antirreino, de los antirreinos de la tierra, Jesús anuncia el reino del Padre y es un reino contracorriente frente a muchos intereses humanos, terrenales, muchos intereses que no tenían al hombre en el corazón, como sí lo tiene Jesús en el corazón. Eso me parece determinante para nosotros. Bien, conocer a Jesús entonces es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo. Esto es lo que dice el documento de Aparecida. Entonces queremos anunciar a este Jesucristo. Queremos que sea la buena noticia de Jesús a la que llegue a muchas personas en medio de esta sociedad líquida. Que puedan construir verdaderos proyectos de vida, verdadera felicidad, verdadera vida
integral con propósito a partir de su encuentro con Jesús, que es plenitud de humanidad, que es el verdadero ser humano que nos muestra el camino de ser felices en esta existencia. Bien, he colocado aquí unas imágenes de Papa Francisco que precisamente nos habla de que una verdadera fe es la que tiene en el corazón la dignidad humana. Una verdadera experiencia de fe es la que tiene en el corazón la dignidad humana. Y entonces ese Jesús que habla a través de los encuentros humanos. Entonces, hablo de esa cercanía, de ese profetismo, de un instrumento como Francisco, y es lo que Jesús nos invita para humanizar, para hacer este mundo más humano, para hacer este mundo mejor, para hacerlo verdaderamente de Dios y para Dios. Dice el Papa Francisco: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Entonces, que nada nos paralice ante esta necesidad de anunciar a Cristo, roca de salvación, roca de la fe, del amor, de la esperanza, donde debemos construir verdaderos proyectos de vida y así proponérselo a los demás. Una iglesia servidora de la humanidad, como lo representamos en el lavatorio de los pies, ¿vale? Entonces, una pregunta: ¿ser o existir en la sociedad líquida? Hacernos la pregunta del porqué de la existencia. El hombre es el único animal que se pregunta sobre sí mismo, por eso es racional. Por eso se define por la filosofía aristotélica como animal racional. También lo definían como bípedo sin plumas, todas estas definiciones de la filosofía. Entonces el hombre es capaz de reflexionar, se pregunta sobre sí mismo, no lo hacen los perros, los gatos, los caballos, los pájaros, entre otros. Él se interroga sobre su propia existencia, sobre su origen, sobre su sentido de la propia vida, sobre el futuro después de la muerte. Esas son preguntas que se las hace el ser humano, que es capaz de volver a sí mismo y pensarse a sí mismo, y así piensa también a Dios, al mundo, piensa a su alrededor. La sociedad líquida en la que vivimos propone relaciones humanas superficiales. Navegamos en una cultura tecnolíquida. Entonces, hoy día, la tecnología es donde se enfoca y se basa la existencia. La liquidez, donde no hay nada estable, todo es pasajero. Entonces, este es el gran riesgo de la deshumanización que puede traernos esta cultura tecnolíquida. Y es donde el ser humano muchas veces renuncia, mis hermanos, a pensar, renuncia a reflexionar y se conforma con un ritmo de vida muy funcional, muy parco, muy mediocre, podríamos decir, muy de un pensamiento único, dice el Papa, para hablar de que no tiene como apertura al otro, de que no dialoga, sino que es conformista y mediocre. No podemos olvidar que el hombre de hoy se ha olvidado de hacerse esas preguntas, o si se las hace, se las quita cuanto antes de la cabeza, porque tiene cosas más importantes que hacer o pensar. El hombre no vive, sino que se deja vivir. No es, sino que se contenta con existir, con pasar más o menos bien unos años de existencia para luego dejar su lugar a otro. Entonces, digamos que un estilo de vida así es apagado, es apocado y es triste porque
una ilusión, una esperanza, un propósito más grande por el cual entonces jugarse la vida y ser feliz. Entonces creo yo que es de revisar, ¿no? Revisar cómo vivimos nosotros, nuestras experiencias de hogar, de trabajo, de estudio, como que necesitamos aprender a vivir más conscientemente lo que somos y lo que Dios nos ha dado. ¿Bien? Ser o existir, pregunta muy importante para hombres, para mujeres, para adolescentes, jóvenes, adultos y parejas. ¿Cuál es el sentido de la vida? A esto, a esto tiene que ayudarnos a responder la espiritualidad, mis hermanos. La espiritualidad la defino como la habilidad para hacerse las preguntas importantes de la vida. La habilidad de dialogar con uno mismo para poder encontrar también a un interlocutor válido en medio de la vida y poder dejarse iluminar por una palabra de vida, por una palabra de sabiduría que nos guíe. Entonces, la espiritualidad, mis hermanos, es ponernos en sintonía con el Espíritu de Dios. Esa es una habilidad muy importante. Y Él es el que nos ayuda a preguntarnos y es el que nos ayuda a encontrar respuestas, a encontrar el para qué de la vida, no solamente el por qué. Y bueno, como a darle como un verdadero impulso, un verdadero sabor, chispa, condimento a la vida para que ella sea feliz y tenga un propósito cada vez más grande. Responde muchas cosas hoy entonces en la vida de los seres humanos se responden con razones culturales, económicas y sociales a problemas vitales. Esto me parece un poco complejo porque la cultura puede tener etapas también de cambio. Y entonces, lo que en otro tiempo era muy reservado, hoy puede ser muy liberado. El tema de la moda, el tema de expresar la opinión, el tema de la música, el tema de la diversión, muchas cosas, ¿verdad? Que culturalmente pueden condicionar. El tema económico. Entonces, mucha gente pretende responder a la pregunta del sentido de la vida desde su economía. Y entonces se es en cuanto tenga dinero, ¿no? Como dice una canción por allá, que la economía, que el dinero es lo que hace darle verdadero valor a las personas. Y bueno, realmente no es ese estilo de respuesta la que dignifica y da verdadera felicidad. Y los temas sociales, ni las situaciones políticas, ni las situaciones geográficas, ni las carencias, ni siquiera la formación, la educación que recibe una persona, es suficiente razón y única para pretender responder la pregunta por el sentido de la vida. Entonces, ante problemas vitales, no podemos dar respuestas a medias o respuestas insuficientes, respuestas que sean solamente funcionales, materiales, logísticas, no. Hay que preguntarse seriamente cuál es la razón de ser de nuestra vida aquí. Y entonces por eso hay que tocar la puerta de la vida espiritual. Hay que tocar la puerta de la espiritualidad que Jesús nos propone. Aparecen en la sociedad falsas ilusiones que pretenden dar sentido a la vida. Entonces, el poder, el aparecer, el placer, el tener. Digamos que ninguna de esas cosas, vuelvo y digo, son malas en sí mismas. El poder no es negativo en sí mismo,
el tener tampoco, el placer tampoco, el, el, el aparecer tampoco, digámoslo así. Lo que es complicado es que eso no tenga un verdadero norte, una verdadera orientación, y entonces el ser humano entre en un desequilibrio de toda esa fuerza vital, de todas esas posibilidades, de toda esa energía humana, y entonces se desenfrene y quiera llevarse por delante a los demás, y de esa manera se deshumanice en el poder, en el placer, en el tener, en el aparecer. Entonces, esas son muchas veces falsas ilusiones que pretenden dar el sentido a la vida. Solamente cuando creemos que viviendo de una manera individualista, subjetiva, autorreferencial, como que somos dueños de nosotros mismos y dueños del mundo y de los demás. Es una equivocación. Cuando anulamos la vida espiritual dentro de nosotros. Ser o existir. Entonces, hay un primer grado de existencia, mis hermanos. A esto es una reflexión muy sencilla, pero me parece muy pertinente, y es: existencia es diferente a ser. La existencia nos habla de algo que ocupa un lugar, que está en un tiempo, pero que no necesariamente tiene un gran propósito, un gran sentido. El ser nos habla de la vida, nos habla del movimiento, nos habla del dinamismo. Hay algo más que nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es un dinamismo de humano, animal, mamífero: nacer, crecer, reproducirse y morir. Incluso nuestro cerebro, que ha evolucionado, no es un cerebro reptiliano, no, es un cerebro complejo, es un cerebro que tiene una capacidad prefrontal de memoria, de raciocinio, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, tiene que haber algo más que nacer, crecer, reproducirse y morir. Una vida con propósito. Siempre insisto en esta palabra, una vida con propósito, que quiere decir de interioridad, de trascendencia, de cristificación y de divinización. Todas estas expresiones, mis hermanos, tienen que apasionarnos, tienen que robarnos el corazón, tienen que como crearnos una gran esperanza de que mi vida feliz, mi vida nueva, mi vida mejor, parte de una verdadera experiencia con el Espíritu de Jesús. No somos como las piedras, dice aquí, no somos como las piedras que solo existen, no viven. No como las piedras que solo existen y no viven. Y así hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas materias inertes que existen, pero no viven. Nosotros estamos llamados a tener vida y vida en abundancia en Cristo, y a darle un propósito a esta vida, a darle un sentido a esta vida. Y encontramos personas a veces no creyentes, personas no cristianas, personas no practicantes de ninguna fe, que tienen una pasión por la vida, una pasión por el ser humano, una pasión por unos valores elevados, filantrópicos, y que nos dejan unas lecciones de vida tremendas, y que nos dejan atrás en muchísimas cosas, porque tienen un compromiso en la transformación y en el mejoramiento del mundo magnífico, maravilloso. Y nosotros, creyentes, con una experiencia de Dios tan cercana, tan profunda, tan rica, y a veces tan mediocres o tan pasivos o tan acomodados. No. Entonces creo que Jesús nos invita hoy a salir también de nuestra zona de confort, ¿vale? Ser o existir, como las plantas y los animales. Miren, la planta es en cuanto sigue
las funciones que la naturaleza vegetativa le ha impuesto, de crecimiento, de reproducción. Bueno, en ese sentido la planta es, no solo existe. Los animales son en cuanto siguen las leyes que la naturaleza les ha dado en su vida orgánica y sensitiva. Crecimiento, reproducción, nutrición, aunque no poseen conocimiento intelectual. Pero fíjense que las plantas y los animales que podemos decir que son y no que solamente existen, tienen una coherencia en si viven esa dinámica vital, en que pueden vivir ese ciclo natural y viviéndolo en relación con todo el ecosistema, pueden ellos considerarse no solamente como seres existentes, sino como seres que son. Aristóteles va a hablar del alma vegetativa y del alma sensitiva de los animales, ¿no? Para hablar de que cada uno, digamos, siendo fiel a su propia naturaleza, es y cumple su propósito en este mundo. Yo me acuerdo de mi abuela y de tantas otras mujeres sencillas que conozco y de campo, que hablan con las plantas y las quieren y se ponen bonitas y que también saben amar el trabajo de la tierra y es una cuestión de una conexión muy bonita con la naturaleza. Bueno, interesante, ¿no? Como lo que significan también los animales en nuestro ambiente de la casa común, de la creación, de valorar esa presencia de los otros seres vivos, como dice San Francisco de Asís en el Cántico de las Criaturas. Entonces, como todos cumpliendo la dinámica que cada uno tiene, damos gloria a Dios de alguna manera, ¿vale? Entonces, ¿son o existen? Pues ellas también son, y no solamente existen en cuanto viven según esa ley de la naturaleza que se les ha dado. ¿Es lo mismo ser que existir? Pues ya claramente descubrimos que no es lo mismo ser que existir. Entonces la pregunta que sigue para nosotros es, ¿quién es la persona humana? Y vamos a responder a esta pregunta, como ya hemos venido mirando, y es que la persona humana es porque es consciente de sí misma y es espiritual, porque tiene conciencia y tiene una dimensión de espiritualidad. Entonces, mis hermanos y hermanas, la conciencia va más allá de ocupar un lugar en el tiempo y en el espacio. Y la conciencia es un verdadero amigo interior que nos permite reconocer quiénes somos y hacernos las preguntas más importantes de la vida y estar abiertos a la trascendencia. Entonces, aquí vamos avanzando, porque no solamente es ser racional, como les decía ahora, no solamente somos un mamífero como lo es la ballena, no somos un mamífero como lo es la vaca, no somos un mamífero como lo es el perro, no solamente nuestra vida es nacer, crecer, reproducirse y morir, no, hay un grado muy importante de esa persona humana que es consciente y espiritual, y eso es lo que nos convoca hoy para descubrir de que tenemos todo, tenemos la dotación, tenemos la capacidad, el equipamiento que Dios nos ha dado para poder construir una vida con propósito, para construir un mundo mejor, para construir el reino de Dios, el reino de Cristo, con los hermanos del camino, con las demás personas. Orientarse hacia ese objetivo concreto y feliz de ser persona, de no solamente existir, de no solamente pasar 100 años, 80 años, 70 años en esta tierra sin saber cómo hemos vivido.
Y fíjense que un ejemplo grande de esto, mis hermanos, siempre lo cito en algunas predicaciones, y es cuántos años de nuestra vida llevamos comulgando desde que hicimos la primera comunión. Eso nos ha hecho mejores personas. Tantas Eucaristías que hemos celebrado nos hace más parecidos a Cristo. Tantas veces que hemos comido el cuerpo y la sangre de Cristo nos han hecho semejantes a Él. Y la respuesta, pues cada uno la tendrá. Pero ¿cómo pensar entonces hoy en que no podemos sumar solamente años para vivir improvisadamente y vivir como desapercibidamente, para vivir como para sí mismos y no vivir para un proyecto, para una causa, para un propósito más grande, para vivir para Dios, para Cristo que por nosotros murió y resucitó? Bien, de lo contrario, solo existirá la persona sin un sentido claro de vida. Entonces, podríamos pensar en esto, mis hermanos. Todos los hombres mueren, pero no todos los hombres viven, porque para poder vivir hay que tener mucha conciencia y hay que tener mucha apertura a nuestra dimensión espiritual para que entremos en comunión con el Espíritu de Jesús, con el Espíritu del Padre. Bien, buscamos entonces, ¿qué, mis hermanos? Plenitud del ser humano, la plenitud del ser humano. Eso me parece muy interesante, mis hermanos, porque esta plenitud es lo que nosotros llamamos santidad, es lo que llamamos bienaventuranza, una vida de bienaventurados, y es lo que también los griegos, como lo conversábamos ahorita más atrás, es divinización. Esta plenitud es ser divinos, como el Padre es divino, es ser uno en Cristo, cristificarnos, es tener vida feliz, vida abundante, es ser santos, porque nuestro Creador es santo. Esto significa esta plenitud del ser humano. Entonces, a diferencia de las plantas y de los animales, el hombre recibe el Espíritu de Dios. Este Espíritu es el que nos hace hombres y mujeres espirituales y nos hace capaces de entrar en comunión con ese Dios que nos sale al encuentro. Nos hace tener la luz de la gloria en nosotros, nos hace ser inteligentes, nos hace ser libres, nos hace ser capaces de amar como Dios ama. Tenemos las características de Dios. Y ahorita les explico algo de estas imágenes de acá abajo. Entonces, ¿qué es el hombre? Es esa corporeidad, inteligencia, libertad, voluntad, que se conjuga en el ser humano y que posee un nivel más alto de capacidad de memoria, raciocinio, comunicación y decisión. Y esto no solamente como un lenguaje intelectual, académico, teórico, sino como un lenguaje afectivo. Somos capaces de amar, creamos lenguajes para amar. No es nuevo para nosotros pensar en el lenguaje no verbal, donde expresamos también mucho de lo que somos. El 90% de nuestra comunicación es no verbal. Son gestos, son detalles, son signos, son reacciones, donde nos comunicamos y donde somos capaces de tomar decisiones inteligentes. Cuando el ser humano renuncia a la inteligencia, renuncia a esta capacidad de mirarse a sí mismo y de encontrarse con su amigo interior en la conciencia, con el Dios de los evangelios, con el Jesús de Nazaret que nos habita desde el bautismo, entonces perdemos esa oportunidad de ser hombres y mujeres con un horizonte de trascendencia en nuestra vida. Y entonces por eso vemos las guerras, las competencias, las envidias, las discordias, la injusticia,
la discriminación, vemos tantas realidades del ser humano en esta sociedad líquida que no logra encontrar algo sólido, algo firme, algo seguro, algo fuerte en el cual edificar. Entonces, sí les dejo esta inquietud muy grande, mis hermanos. Bien, el hombre en la cumbre de la creación visible, pues ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esta es la imagen que está en la Capilla Sistina de Leonardo, que es muy interesante, la creación del hombre, ¿no? Que tocado por el dedo de Dios va a tener entonces vida, aliento de vida, el rúa, el oxígeno, el aire de Dios. Un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, que es decir, no solamente es que Dios tenga dos ojos, dos orejas, una nariz y una boca, no. No solamente es que tenga una cara, un rostro. Es más que eso decir que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Es decir, todo esto, que Dios es capacidad de amar, que Dios es inteligencia, que Dios es libertad, que Dios es comunicación, que Dios es capaz de decisión, que Dios tiene un cuerpo con el cual se comunica para hacernos entonces sus interlocutores también válidos. Bien, pero quería hacer una reflexión muy sencilla sobre esta mano. Esta es la mano del hombre, la mano izquierda, y acá en la derecha está la mano de Dios. El dedo de Dios está jugado todo, está totalmente jugado, es decir, está ya estirado hasta donde puede. El dedo del hombre todavía no está estirado, todavía puede levantarse un poco más, y entonces este breve espacio entre el dedo de Dios y el dedo del hombre puede superarse si el hombre estira un poco más su dedo y toca el dedo de Dios. Allí será posible entonces que el ser humano sea un ser viviente, verdadera imagen y semejanza de Dios. ¿Qué falta? Que este hombre que pintó Leonardo da Vinci, este Adán, entonces tenga la decisión de levantar su dedo y tocarlo, juntarlo con el dedo de Dios para que pueda transmitirle toda la plenitud de la gracia, toda la plenitud de su amor, toda la plenitud de su espíritu. ¿Oyen? Entonces, esta imagen tiene esa característica. El dedo de Dios jugado ya dirigido hacia el hombre y esperando que el hombre también entonces pueda tomar su iniciativa, pueda tomar su decisión y estire más su dedo para poderse llenar de gracia y de bendición definitivamente. Entonces, en eso estamos nosotros también jugados, mis hermanos, hoy. Entonces, no es lo mismo ser que existir. Y aquí hago como una especie de conclusión. Lo verdaderamente humano es verdaderamente divino y cristiano. Lo verdaderamente humano es verdaderamente divino y cristiano. Entonces, en este sentido podemos sacar una conclusión, y es: lo que nos deshumaniza es el pecado. Todo lo que rompa nuestra comunicación, nuestra escucha, nuestra comunión con Jesús en su evangelio, nos deshumaniza. Pero todo lo que nos permite entrar en diálogo, entrar en apertura, entrar en la escucha de Jesús y de la realidad de nuestro prójimo que sufre, por donde Dios también se revela, donde Dios también nos habla, eso que es verdaderamente humano, es verdaderamente divino, es verdaderamente de Cristo. Entonces, quiero dejarlos con esa reflexión que me parece muy importante. Ser persona, entonces, es diferente a existir humanamente, a solamente ocupar un lugar. Ser persona es jugársela. No solamente hacemos la pregunta ¿qué es el hombre? Como si fuera una cosa, sino ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para Dios? ¿Quién es el hombre
en medio de una sociedad que olvida la dignidad humana. El ser humano no se reduce al existir cuando posee un verdadero sentido de vida. La plenitud de su ser está en esa gran capacidad de discernir y actuar desde el amor. Y esta imagen de la vasija de barro, pues siempre es profunda, profunda porque nos permite comprender cómo Dios también nos va formando, nos va haciendo. Esa imagen del Dios alfarero que nos va moldeando a su agrado. Y si necesita volver a empezar con el mismo barro, envuelve y comienza y trabaja hasta ir formando una vasija de su agrado, una vasija que sea de buena capacidad para cumplir la misión a la cual ella va a ser destinada. Bien, entonces en eso los invito a que cada uno se mire a sí mismo como una obra preciosa que Dios está construyendo. Tu existencia, tu sentido de vida, tu proyecto de vida se está construyendo. Uno puede pensar, y de esto les voy a hablar también mañana, que cuando uno cree que está terminando, apenas puede ser que el Señor esté pensando en cosas grandes con nosotros, que Dios no se deja ganar en generosidad y que Él tiene proyectos grandes, cosas inimaginables que nosotros a veces nos damos cuenta, como dice Jeremías en el capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes, maravillosas que ni tú te imaginas. Entonces, los proyectos de Dios. Entonces, toda esta reflexión, mis hermanos, del ser humano que quiere construir una fe sólida en esta sociedad líquida, es escuchar la llamada del Señor. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Y esta palabra que es palabra de confianza, palabra de seguridad en medio de la inestabilidad, en medio de la inseguridad de este mundo, en medio de lo impredecible que somos los seres humanos cuando no tenemos un camino con un norte verdaderamente humano y verdaderamente divino. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir sino al verdadero Dios y verdadero hombre? A ese Jesús esperanza de la humanidad, ese Jesús que es plenitud de ser humano y que nos enseña a vivir esta vida. Jesús mente. Jesús nos enseña a vivir la vida Jesús mente, a su manera, a su estilo, como hijos del Padre, como hermanos entre nosotros, como discípulos. Entonces, ¿a quién iremos? Pues vamos a Jesús. Él es el que nos ayuda a llevar la carga de cada día con su fortaleza y con su gracia, ¿vale? Y por eso, hoy, ya terminando, ya estoy terminando, mis hermanos, para que podamos dialogar otro poquito con las preguntas que ustedes tengan, quiero mirar la experiencia de fe de Pedro. A mí Pedro me apasiona, me identifico con él, me confronta, me ilusiona. La experiencia de fe de Pedro. Mañana vamos a ver la experiencia de fe de Abraham y la experiencia de fe de María, que también me parecen tremendas, tremendas, y les explicaré por qué. Pero Pedro a mí me roba pues muchísimo el corazón porque me identifico mucho con él. Entonces dice el Evangelio que entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Una experiencia de fe tremenda. Pedro tiene un arrojo, un riesgo, una capacidad de lanzarse, de asumir retos impresionante. Pero luego al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse.
Entonces gritó, Señor, sálvame. Iba a decir la palabra que Jesús le echó mano al ver que se estaba hundiendo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es una lección de vida para Pedro tremenda, ¿cierto? Porque cuando se dejó distraer, cuando dejó de mirar a Jesús, se hundió en esta sociedad líquida, mis hermanos. Por eso las imágenes están en medio del agua. Mire que todo lo que le pasa a Pedro es en medio del agua. Cuando decide bajarse de la seguridad de su barca y empieza a caminar sobre el agua, pues maravilloso. Pero se dejó también distraer, se dejó confundir, dejó de mirar a Jesús. Es que la mirada de Jesús es importantísima, dejarse mirar por Jesús. Y cuando se deja mirar por Jesús, entonces le da más importancia a lo demás y empieza a hundirse. Y ahí viene el grito de auxilio, Señor, sálvame. Esta experiencia es fundamental para entender la sociedad líquida, mis hermanos. Entender a los niños, a nuestros jóvenes, a nuestras esposas, a nuestros esposos, que no vamos a naufragar. El Papa lo ha dicho, ¿verdad? En muchas de sus intervenciones. No podemos sentirnos náufragos, no podemos sentirnos abandonados en un mar, no. Cuando estamos con Cristo, nuestra esperanza es más grande que nuestros temores. Y sabemos que podemos ver la luz en la cruz de Cristo, que venció a pesar de toda la pasión, la muerte, de toda la dureza con que fue tratado, triunfó la vida sobre la muerte y sobre el pecado. Así también entonces nosotros podemos ver la luz, podemos ver la esperanza, podemos ver que se puede caminar aún en medio de la sociedad líquida cuando construimos sobre la roca del amor, de la fe en Cristo. ¿Bien? Otro de los momentos de Pedro que me parece interesantísimo. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré las redes. Este fue el primer momento en que Jesús se encuentra con Simón Pedro y con Santiago y Juan. Y bueno, después de una noche de trabajo no ha habido nada de pesca. Y después de esta pesca milagrosa, es cuando Pedro se tira al mar y le dice, aléjate de mí que soy un pecador. Y Jesús le dice, tranquilo, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Este Pedro que se reconoce pecador es el que Jesús le dice será pescador de hombres. Es el que le dice, en tu nombre echaré las redes. Es decir, que es un Pedro que hace el camino de dejarse acompañar por Jesús, de reconocer su pequeñez, de reconocer su miseria, de reconocer que no es digno de nada y que Jesús tal vez está asumiendo un riesgo muy grande con él y sin embargo Jesús puede ver en el corazón de Pedro algo que muchas veces nosotros no vemos en nosotros mismos o en los demás. Ve la capacidad grande de respuesta, la capacidad grande de perseverancia, de ser una persona de corazón limpio, bueno, tantas cosas que el Señor puede ver y que a veces nosotros no alcanzamos en nosotros mismos o en los demás. Pero me llama mucho la atención el texto de Juan 21, porque hay que leerlo en comparación al texto de Lucas 5. Cuando Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Resulta que esta escena es en un desayuno en la orilla del mar de Tiberíades, cuando Jesús que ha muerto, los apóstoles se han ido a pescar. Es decir, ese Jesús que les ha dicho antes, ustedes ya no serán pescadores de peces, sino pescadores de hombres, vengan conmigo. Cuando Jesús ya se ha ido y ellos sienten que perdieron a su maestro, volvieron a ser pescadores de peces. Y vuelve y aparece Jesús en la misma orilla del mar, del mismo lago, y les dice, hombre, vengan a desayunar.
sin reproches, sin lamentos, sin regaños. Y es Jesús el que los invita a redescubrir de que realmente ellos ya dieron un paso adelante y no pueden retroceder. Y por eso Jesús vuelve y toma el tema de las negaciones de Pedro. Pedro es un negacionista, ¿no? Ya lo vemos en otras oportunidades cuando, cuando traiciona al maestro también de esta manera y hoy Jesús le dice en la orilla de la misma playa en que lo llamó, de Tiberíades, a que confiese de manera triple su amor. Y Pedro tiene que decir 3 veces, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y por eso Jesús le confía a este Pedro, le confía el continuar como hermano mayor en esta obra de evangelización, ahora que Jesús ha cumplido ya su parte y sigue la iglesia en la persona de los apóstoles, siendo la que va a construir ese reino de Dios en la tierra. Entonces, interesante este episodio de Pedro. Dijo también el Señor a Simón, he aquí, Satanás ha pedido permiso para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así como yo te confirmé a ti, tú también debes confirmar a tus hermanos. Y lo que hablo, mis hermanos, es de una fe zarandeada, de una fe hoy sacudida, de una fe hoy que parece hundirse, una fe hoy que nos cuesta mantenerla como firme en el timón. Bueno, es la misma fe de un Pedro que en el capítulo 8 de Marcos va a decir, Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro va a ser el primero en que diga, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir. Maravilloso, Pedro, eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Bienaventurado eres, Pedro, y tendrás las llaves del cielo y de la tierra. Lo que ates y desates quedará atado y desatado en el cielo. Un voto de confianza tremendo. Un Pedro que no se esperaba semejante regalo, semejante encargo. Pero inmediatamente Jesús empieza a hablar en ese mismo capítulo 8 de que va a subir a Jerusalén y a entregar su vida por la salvación. Le dice, imposible que tú vayas a Jerusalén. No te lo vamos a permitir, menos yo. Y así era Pedro, ¿no? Lávame los pies, tengo que lavarle los pies, a mí no me lavaba los pies. Y siempre era el Pedro testarudo, el Pedro terco, pero que Jesús tuvo que ir puliendo a este amigo. Y luego Jesús le va a decir, cuando le pone tanto pretexto, tanto pero y tanto obstáculo, le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Pospónete, vete al lugar postrero, colócate atrás de mí, no seas el que me hace tropezar, no seas Satanás para mí, no seas el que me viene aquí a interrumpir mi camino, que si yo tengo que obedecer es al Padre y no a ti. Entonces Pedro tiene que aprender como tropezando, ¿no? A caminar. Y finalmente, mis hermanos, cuenta la leyenda, la historia, una de esas historias de la sabiduría de la iglesia, la historia de Quo Vadis. Quo Vadis significa ¿a dónde vas? Y es que cuando Pedro llega a Roma y está acompañando a la iglesia y viene la persecución también contra él, Pedro siente un gran temor, un gran susto, un gran miedo y sale corriendo, sale huyendo por uno de esos caminos de Roma lejos. Y cuando va de salida, huyendo, ve venir a Jesús que va entrando. Y Pedro le dice, Maestro, ¿quo vadis? Maestro, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde, voy a Roma a entregar otra vez la vida. Y entonces Pedro se da cuenta de que
de que Jesús tiene que volver a entregar la vida a Roma porque él es un cobarde que vuelve a huir. Y entonces se devuelve y asume el martirio, la crucifixión y el supremo pues testimonio también derramando la sangre por su fe en Jesucristo. Es uno de esos testimonios de la fe de Pedro. Es decir, que puede ser que Pedro nunca se haya graduado de dejar de ser burdo, de dejar de ser impulsivo, de dejar de ser el Pedro impredecible a veces, pero un Pedro con un corazón de oro grande para amar, para servir, y que en él confió nuestro Señor la iglesia, el primer papa de la iglesia, ¿vale? Entonces, esta fe de Pedro nos enseña a construir una fe sólida en medio de una sociedad líquida, mis hermanos. Volver nuestra mirada a Jesús es la clave. Hacer la experiencia espiritual en esta humanidad que Dios nos ha dado, ¿vale? Entonces, hasta aquí, mis hermanos, está lo que yo quería pues compartirles hoy en esta oportunidad. Entonces, quiero dejar abierto para que podamos dialogar un poquito, alguna pregunta, algunas inquietudes, un eco, una resonancia, a ver qué podemos aprender de todo lo que hemos hablado. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Excelente. Todos los días aprendo. Gracias, gracias, gracias. Solo que yo quisiera, no entendí un poquito, una explicacióncita sobre el primer video. De verdad que no logré, si fue muy rápido, no logré como amarrarlo al tema. Gracias. Ah, bueno, listo, dale. Lo tendré presente ahorita para hablarte de algún otro compartir. Sí, yo quiero hacer mi compartir. Bien pueda, sí, Padre, señor. Padre Javier Mauricio. Sí, señor. Pues no sé si usted casualmente, no sé si fue adrede, si fue premeditado o es casualidad que usted le haya colocado a su charla o haya colocado como propósito de esta charla este título tan bonito de Una fe sólida en una sociedad líquida. Yo miraba esa última imagen que usted proyectó, Pedro sentado en una barca en medio del lago, de ese lago, ¿cierto? Entonces, esa fe sólida de la que usted habla es Pedro, porque Jesús después le dijo a él, serás Tú eres piedra. Pedro. Ajá. Sí, y miren que esa barca estaba en un lago. Entonces, ese lago que está allí, Tiberíades, es la sociedad líquida, agua, 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 ¿ya? Y esa agua es este mundo lleno de cosas malas, de profundidad, de oscuridad, esa agua por la que Pedro caminó y vaciló, ¿cierto? Entonces, me dice a mí todo esto que estamos invitados cada uno de nosotros aquí, los que están aquí presentes, a ser esos Pedros que van a sacar con fe sólida gente de esa agua líquida que estaba allí debajo de la barca y convertirlos en otros Pedros. Entonces, la misión de nosotros, como fue la misión de Pedro en ser pescador de hombres, es pescar con una fe sólida, aunque vacilante, porque Pedro también vaciló, de hecho lo negó 3 veces, pero con esa fe de Pedro. Entonces nos invita a esta reflexión a mí personalmente, a ser como Pedro, ¿ya? En esa barca, en medio de la sociedad líquida, que es el nombre de su charla, y ahí estaba la sociedad líquida representada en ese lago que está debajo de la barca. Gracias, Víctor, por tu compartir. Bueno, mira, iba a decir que todos tenemos un Pedrito por dentro, un pequeño Pedrito que a veces es muy fiel a Jesús, como a veces es muy vacilante, como lo expresabas. Y bueno, ese Pedrito es el que está en conversión permanente, haciendo su opción por Cristo constantemente, aún entre la gracia y el pecado, entre las luces y las sombras. Pero lo importante es que ha tomado la decisión más importante y es ser
seguidor, ser discípulo del maestro. Entonces, en medio de esa humanidad, va caminando y va haciéndose más parecido a Jesucristo, que yo creo que esa es nuestra meta, ¿bien? He colocado aquí en el chat de esta reunión las direcciones en YouTube de 2 videos sobre la sociedad líquida. El video que acabaron de ver ahora, que es de un seminarista que se llama Cristian Lerma, y otro videito que es muy interesante como para ilustrarnos. La sociedad líquida es una propuesta, una reflexión, una deducción que sacó un filósofo, sociólogo muy moderno, murió hace poco tiempo, hace un año más o menos, que se llama Zygmunt Bauman. Y entonces él hace toda una comprensión sobre lo que es hoy la modernidad líquida, pero también habla de la educación líquida, de la política líquida, y de eso se han deducido otras realidades, ¿no? La espiritualidad líquida. Entonces, ¿cómo buscar lo sólido en medio de tanta liquidez, de tanta fluctuanza, ¿no? Tantas situaciones que son tan inestables en nuestra sociedad. Y hoy en medio de esta pandemia no nos toca sino pensar en cómo ser entonces testigos de Jesús, discípulos de Jesús, en medio de tantas contrariedades, de ser zarandeados, de ser sacudidos, de estar en una situación constante de inseguridad. Pues nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestra única certeza es una vivencia del Evangelio hoy, donde Jesús nos permite entonces tener una base sólida, poder navegar con firmeza, con un buen norte, sin quedar naufragando, ¿bien? Bueno, quiero escuchar a alguien más. ¿Quién quiere compartir? Yo quiero compartir algo. Luz Estela. Zygmunt Bauman, él acuña este término de la modernidad líquida. Sí. Pues además de lo fluctuante, de lo volátil y de todo este tema, él lo que hace mucho énfasis en sus libros es el que esta sociedad líquida ha debilitado los vínculos humanos, ¿sí? Y hemos caído en el individualismo, que es una característica de la posmodernidad, ¿sí? Y es en medio de eso en que nosotros, los que somos de atrás, pues estamos aterrados frente a lo que estamos viendo, pero las nuevas generaciones es muy normal vivir en eso, vivir en ese estado líquido, ¿sí? Con un gran peligro, y es que como no hay la interacción social que se necesita, se han debilitado los vínculos humanos, se están cayendo en situaciones emocionales muy complicadas que están llevando a nuestras nuevas generaciones a la depresión y al quererse quitar la vida permanentemente. Entonces es allí donde hay un llamado muy grande para los que estamos en un camino espiritual, lo estamos recorriendo, a tratar de salvar a esos jóvenes o a esas personas que están en ese vacío, ¿sí? Y es un vacío espiritual, pero también es un vacío emocional. Y a eso es a lo que más Bauman le ha hecho como el énfasis de todos los libros de lo líquido, ¿no? Él habla de la educación líquida, del amor líquido, de la sociedad líquida, de la modernidad líquida. Tiene muchísimos libros alrededor de lo líquido y fundamentalmente es eso. De la espiritualidad líquida. Y la espiritualidad líquida, exactamente, porque es que es un mundo líquido, es un mundo donde se perdieron los valores, es un mundo donde hay una incertidumbre total, donde hay una, ¿cómo será que se llama eso? Una competencia desleal. Bueno, una cantidad de cosas que le queda a uno como difícil. ¿Usted cree que ni siquiera usted caminando en lo espiritual llega a encontrar gente verdaderamente sincera, honesta, ¿sí? Ni siquiera desde allí, porque la gente lo ve a usted como una competencia, lo ve a usted como, bueno, en fin, una cantidad de cosas que podríamos seguir aquí ahondando, pero bueno, el tema es que se debilitó
se debilitaron los vínculos humanos y nos está llevando a un individualismo terrible. Gracias por tu aporte. Lo importante es reconocer de que aún en los siglos bisagra como el que estamos viviendo, donde entramos en esta liquidez, digámoslo así, hay esperanza. Hay cosas que también nos llevan a la esperanza y a buscar los referentes sólidos para construir un mejor mundo. Y yo creo que en eso Papa Francisco está trabajando muchísimo. La Fratelli Tutti propone precisamente la fraternidad y la amistad social como caminos. Y entonces es un diálogo con la cultura, es un diálogo con la política, es un diálogo con la ciencia, es un diálogo con la ecología. Creo que es un lenguaje de trabajar juntos por una causa común, y a eso le metemos todo el corazón y toda la esperanza y toda la confianza de que el Señor pues es el que nos va sosteniendo y nos va llevando adelante, ¿vale? Bueno, ¿algún otro aporte que quieran dar de esta charla o alguna pregunta? Bueno, parece que no por el momento. Daniel, tu nombre es Daniel, ¿cierto? Daniel, bueno, yo creo que ya tienes tú la palabra entonces. Bueno, yo quería decirte, Perdón. tranquila, yo quería decirte que esta presentación que yo tengo, pues también te la puedo enviar para que luego la reenvíes a los hermanos y que puedan ver los videos que les he sugerido y otros que seguramente hay en YouTube muchísimos sobre este tema de modernidad líquida, para que por pronto tengan un contexto más amplio y sigamos profundizando y poderlo aterrizar en una experiencia espiritual. Mañana vamos a hablar mucho de la experiencia de fe. ¿Qué es una experiencia de fe en los tiempos de hoy? La espiritualidad, una espiritualidad para los tiempos de hoy. Entonces, pues podemos avanzar en eso como una tareita para mañana. Y pues si quieren mirar estos textos bíblicos que también estuvimos hoy en torno a la persona de Mateo, a la personalidad de Pedro. Entonces es muy importante, porque esa personalidad es arrolladora, es confrontadora, es identificadora, y pues nos dice mucho de nuestro propio seguimiento de Jesús. Entonces les invito para que hagan ese ejercicio, ¿vale?
Eh, Luz Estela iba a decir algo, creo. no, ya, es que le compartí ya las direcciones porque estaba pensando que la gente se fuera a perder con las direcciones. Ya las compartí en el grupo, las direcciones. No sabía que Daniel las iba Bueno, a... vale. Marta Prieto, ¿va a comentar algo? No, padre, no, era para despedirme. Bueno, Gracias, bueno. padre. Dios les bendiga, feliz noche, muchas gracias. Gracias, padre. Feliz noche, gracias. Gracias, Daniel. Bueno, que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Amén. Buena noche, Dios les guarde. Chao. Amén. Gracias, padre. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Daniel, envíame por favor tu correo electrónico para enviarte las diapositivas, ¿vale?